Vamos a cambiar de tema. Yo les dije que a partir de ahora nos vamos a meter en la mesa económica. Vamos a debatir sobre varios temas y vamos a empezar compartiendo algo que quizás se ha debatido muchísimo, que tiene que ver el rol empresario con el gobierno, el paro, si va a haber paro o no va a haber paro, cuál es el rol de las centrales obreras, informe especial sobre el coloquio de ideas donde se han discutido estas y otros puntos también que los vamos a debatir acá. Miren. Después del encuentro de ayer y de los anuncios, cientos de miles de docentes en todo el país van a cobrar bono de fin de año. Bueno, obviamente es una definición provincial y se está en algunas provincias trabajando, así que creo que es importante la medida de ayer y creo que bueno, hay que ahora trabajar con los gobiernos provinciales para ver qué solución. ¿Cuánto puede llegar a poner el Estado Nacional para que los maestros cobren una recomposición de fin de año? La verdad que no lo hemos hablado. Se discute bono de fin de año ahora en el sector privado, porque ya el gobierno dijo que lo va a dar para jubilados y para beneficiarios de planes sociales. ¿Ustedes están en condiciones de pagarlo? Y es un temazo, ¿no? Es decir, cada sector en particular tiene situaciones distintas, ¿no? En el caso particular del sector salud, nosotros cerramos una paritaria del 35% con un bono anticipado el mes de junio de 2.000 pesos. Y al sector le costó un esfuerzo enorme. Tenemos que tener en cuenta que es un sector de mano de obra súper intensiva. La semana que viene se empezaría a reunir una mesa de diálogo social donde pueden llegar a pactar montos de plus de fin de año para compensar las paritarias que no cerraron. ¿Ustedes están dispuestos? En realidad ya los bancarios tienen previsto un bono de fin de año, adicionalmente al bono que tengan los bancos que lo dan hacia fin de año, principio del año siguiente, que es el Día del Bancario, que este año además viene reforzado, con lo cual el mínimo, si mal no me acuerdo, es alrededor de 17.000 pesos que va a percibir cada trabajador bancario. La UIA ya fue invitada a participar la semana que viene del diálogo de donde va a salir o no un bono de fin de año para los trabajadores del sector privado. Sí. ¿Va a salir o no? A ver, es importante aclarar cómo el sector privado trabaja estos temas. Hay una diversidad de regiones, de sectores, de realidades económicas que siempre, tanto en temas salariales como eventuales bonos, se negocian y se acuerdan sector por sector. No la Unión Industrial con la CGT. Esto es algo que se puede hablar de las mesas que se convocaron de trabajo y producción, de lo que son las metas de desarrollo, se puede tener parámetros de lo que es el mundo económico, pero los bonos se van a negociar eventualmente sector por sector. Este es uno de los temas que vamos a empezar a debatir. De verdad, vamos a tocar muchos puntos de la economía. Hay varias preguntas que tengo para los economistas que están acá. Germán Muñoz, bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás? Bien, un placer enorme. Miguel Bogiano, bienvenido. ¿Qué tal? Primera vez, Germán, acá, ¿no? Sí, el debate económico. Bueno, primero el análisis que podemos hacer del empresariado argentino con el gobierno oficial. Bueno, como escuchábamos a diferentes representantes, acá la cuestión tiene que ver con el ajuste que se ha dado en términos de paritarias a principio de año, que lo que se está buscando es no tener que reabrir paritarias en muchos casos y tratar de suplir eso con un bono de fin de año que llegue a compensar. Efectivamente, lo que está pasando es que ha habido caída del salario real. Eso está fuera de discusión porque la inflación superó los ajustes que se hicieron en paritarias, digamos, los aumentos que se dieron en paritarias. Y entonces ahora, naturalmente, se da este nuevo choque de intereses. Entiendo que esto es parte del proceso que está encarando el gobierno de bajar la inflación, que el gobierno mismo se dio cuenta que le llevó más tiempo del que hubiera querido. Todavía no es una batalla que esté ganada, incluso se habla de que un nuevo brote o un nuevo rebote inflacionario que ya está probablemente con la inflación de octubre del 2% o un poquito por encima. Así que digamos que la batalla va a continuar y, como te decía, se le hizo un poco más largo y más costoso controlar la inflación. Pero fíjate que la inflación efectiva te va a terminar entre 35 y 40%, que es bastante diferente. Si bien el número es casi idéntico que los años anteriores, los motivos que te llevan a ese número son bastante diferentes. Si querés después comentamos. ¿Se puede en este contexto no reabrir paritarias? Creo que ese es el problema porque
no comparto que la inflación esté en los mismos niveles que los años anteriores. A octubre del año pasado nosotros teníamos una inflación en baja y que estaba en el orden del 24%, y hoy tenemos una inflación acumulada a septiembre del 43%. Entonces, la devaluación y el tarifazo generaron varias modificaciones en los precios importantes, y las paritarias, al haberse acordado en el orden del 30%, necesariamente lo que habría que hacer es una reapertura de las paritarias, porque un bono de fin de año, primero, que no llega a compensar la pérdida del poder adquisitivo del salario, y segundo, que después para la negociación de 2017 deja en un nivel más bajo el salario, ¿sí? O sea, porque lo único que hace es compensar en ese momento puntual, y a la negociación del 2017, si después no se recuperan esos puntos perdidos en la negociación del 2017, son puntos que se pierden. Ahora, Miguel, dijiste algo importante que va a haber como un rebrote o brote de la inflación otra vez en el mes de octubre. ¿A qué se atribuye? ¿Al tarifazo? Mira, probablemente tenga que ver con las nuevas tarifas de gas y de luz, pero es un hecho. Yo en varios programas siempre comenté que las estadísticas de inflación y las estadísticas en general de los gobiernos, hoy el sector privado las consigue calcular mucho mejor y mucho más rápido que el sector estatal. Esto no pasa solamente en Argentina, pasa en muchísimos países del mundo. Yo sigo una página que la puede seguir el que quiera, que se llama Inflación Verdadera, que ponete a ver qué quiere decir calcular la inflación. No es ciencia espacial, es simplemente ver una canasta de precios y computarlos con una determinada ponderación, y en definitiva es una cuenta de sumas, multiplicaciones y ponderaciones. Pero hoy en Internet tenés a disponibilidad todos los precios, o prácticamente todos los precios de la economía. Entonces, a través de distintos métodos tecnológicos, vos tenés hoy la posibilidad de usar todos los precios de la economía y saber con mucha más precisión y con mucha antelación lo que está pasando. De hecho, lo que informaba en esta página te marcaba la caída de la inflación casi un mes antes de lo que mostró el gobierno, y ahora te empieza a mostrar una suba de la inflación nuevamente, probablemente un mes antes de lo que le pasa al gobierno. ¿Hay responsables directos por la inflación en la Argentina? Mirá, déjame hacer un comentario con respecto a lo que dijo Germán. Es cierto que la inflación ha crecido por la devaluación, es cierto que también ha crecido por aumentos de las tarifas, pero acá hay una enorme diferencia en cómo se está atacando el problema inflacionario, y es a través del control de dinero, y justamente la inflación te creció este año por un reacomodamiento de variables que estaban totalmente escondidas debajo de la alfombra, como teníamos un dólar que ya no es necesario decirlo, ¿no? Que era totalmente artificial, 9 versus 15 que estábamos teniendo, y unas tarifas que sabíamos que pagar el gas salía menos que un almuerzo. Entonces, recién cuando vos terminás de acomodar todas esas variables, efectivamente tenés un aumento en el nivel de precios que se refleja en un índice de inflación que fue más alto. Pero el problema inflacionario se está atacando en la Argentina como se ataca en cualquier país del mundo. De hecho, en el mundo la inflación no es un problema y se está atacando a través de política monetaria. Ahora, eso tiene como consecuencia no deseada el enfriamiento de la economía. Te lo voy a preguntar, ¿hay un responsable directo o no? No entiendo qué querés decir. ¿Es el empresariado? ¿Son las medidas del gobierno? ¿Hay un responsable directo de la inflación en la Argentina? La inflación en cualquier lugar del mundo es un fenómeno monetario. La inflación vos la vas a tener en la medida que vos seguís imprimiendo papel, moneda, sin alguien que lo respalde. Eso es acá, en la China y en el país que vos digas. Pero de echarle la culpa a los empresarios, además, no pasa por ahí. Vas a tener muchos que los van a querer tener como chivo expiatorio a los supermercados. ¿Coincidís con esto, Germán? No, yo no coincido. De hecho, justamente Miguel está diciendo que en este momento se ataca la inflación mediante política monetaria. Hay una política contractiva, la base monetaria se contrae mediante la absorción con LEVAX y PASES, y pese a esa política que ya ha generado un costo cuasi fiscal de 100.000 millones de pesos para el Banco Central, la inflación no se vio aminorada por eso. En los meses que hubo picos inflacionarios, como bien reconoce Miguel, es por cuestiones de precios, y esos precios no se forman por el dinero circulante, sino que se forman ya sea por los formadores de precios o por cambios en precios relativos como la devaluación, como el tarifazo. Entonces, los responsables de la inflación son los formadores de precios y son estos cambios en las políticas del Estado. O sea, cuando el Estado decide devaluar,
eso se traslada a precios en Argentina, ¿sí? Porque dependemos de las importaciones, entonces eso es una señal. Por lo que se entiende, digo, en el discurso de tanto del oficialismo como de la oposición, que después lo vamos a analizar también en el debate político, esto es meramente económico, lo que explicamos ahora, depende de la campana que uno toca también. En esta búsqueda por reducir la inflación, se empieza a tocar algo tan delicado como el consumo en la República Argentina. Sí. De hecho, estaba leyendo un informe de la CAME que hasta por el Día de la Madre cayó un 5% de las ventas de las compras que hacen los hijos, los familiares, para celebrar el Día de la Madre. ¿Cómo se reactiva el consumo y a la vez cómo se trabaja con...? Digo, es una línea, me imagino, muy delgada, Sí, Miguel. A ver. yo entiendo... Primero quiero volver sobre el punto que hacía Germán. Porque pareciera que es un debate que está en la economía y es un debate que no existe. No hay nadie más que el kirchnerismo en todo el mundo que no crea que la inflación es un fenómeno monetario. Entonces, que a la gente le quieran transmitir que hay una discusión de si son los formadores de precios es inexistente. Están discutiendo la redondez de la Tierra y ya se descubrió América hace 500 años. Sí. Entonces, hay que sacarle eso de la cabeza a la gente porque es simplemente desinformación intelectual. La inflación es un fenómeno monetario, eso está probado en absolutamente todos los países del mundo y acá no es una excepción. Respondiendo a tu pregunta, respecto a la caída del consumo, efectivamente vos estás teniendo caída del consumo porque, como decía antes, justamente con la política contractiva del punto de vista monetario, vos tenés un efecto no deseado que es la caída de la actividad en general. Pero es la única manera de frenar y empezar a frenar, porque no lo vas a conseguir en poco tiempo. Y aparte estoy en desacuerdo que la inflación no se desaceleró. Tuviste meses de 1%, tuviste meses, 2 o 3 meses de 1% y uno de 2%. O sea, está desacelerándose la inflación. Pero aparte es el único camino que vos tenés que recorrer para tener disciplina monetaria de una buena vez por todas en la Argentina. Que, te voy a decir, desde 1810 Argentina tiene un gran problema, que lo han abusado todos los políticos de todos los signos. Y es que todos los políticos gastan más de lo que se recauda. Peronistas, radicales, militares, el que vos digas ha gastado más de lo que se recauda. Es por eso que hemos perdido tantos ceros en la moneda, es por eso que, bueno, seguimos con muchos problemas. Lo voy a sumar a la mesa a Pablo Anino. Pablo, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal, Nico? Buenas tardes. Para no agarrarte en frío, voy con Germán a ver si le respondes algo a Miguel. A ver. No, a ver, ahí yo no comparto por varias cuestiones. O sea, la política actual del Banco Central, justamente como decía, llevó a que hoy tengamos en LEVAX, que son los títulos del Banco Central, a través de los cuales absorbe dinero para retirar dinero de la economía, ya alcanza el 94% de la base monetaria, es decir, el mismo dinero que está circulando y que está en los bancos, a su vez esa misma cantidad de dinero la está depositada en el Banco Central en títulos y pases. Entonces, y con esa política no es cierto que haya habido meses de 1%, según el índice de precio al consumidor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el gobierno del PRO. El único mes donde la inflación estuvo debajo del 2% fue agosto, que fue menos 0,8%, y fue producto de un fallo de la Corte Suprema. O sea, no producto de una política de Estado, sino producto de un fallo que frenó el tarifazo. Déjame, Pablo, ¿cuál es la problemática concreta de la inflación? Recién hablamos un poco de la merma de la inflación y que va a haber quizá un nuevo pico ahora en el mes de octubre. Y es un tema delicado, ¿no? Porque lo señalaba yo recién también haciendo un poco la asociación a los niveles de consumo en la República Argentina. ¿Hay algún responsable concreto para vos de los niveles de inflación? ¿Son los generadores de precios, son las medidas del gobierno o es un todo? No, creo que es un todo, una combinación de esos factores. Digo, hay un primer factor que desata la aceleración inflacionaria, que es la propia devaluación. Incluso el anuncio de la devaluación y el levantamiento del cepo previo a la asunción del gobierno ya aceleró los precios. No sé si te acordás que Pratgay decía que los precios ya tenían incorporado un tipo de cambio de 15 pesos por dólar, cosa que no se cumplió, porque apenas se levantó el cepo y se devaluó, hubo una aceleración inflacionaria. Sí. Entonces hay un primer factor que es la política del gobierno. La devaluación no es inocente. La devaluación apunta justamente, siempre se sabe que detrás de una devaluación viene una aceleración inflacionaria y apunta a deteriorar el poder de compra del salario de los trabajadores.
Entonces hay un primer factor que fue la política del gobierno. Sobre ese factor, obviamente que los empresarios que tienen... Acá hay una discusión porque no quisieron abrir las paritarias, ahora arreglaron con la burocracia de las centrales sindicales, de la CGT, que no se reabrían las paritarias y ni siquiera hay bono de fin de año, o se van a negociar en mesas particulares. Pero los empresarios tienen paritaria todos los días, aumentan los precios cuando quieren. Y aprovecharon la situación, el río revuelto de la devaluación para aumentar los precios. Estamos entrando ya en la segunda quincena del mes de octubre. No queda nada y estamos en diciembre. Digo, un mes más, mes y medio más, estamos en el mes de diciembre, que es un mes realmente sensible. La gente quizás es un mes donde trata en algún punto de hacer un balance, y no me voy a cansar de repetir lo que ha sido este año. Económicamente, la Argentina llega en un proceso de reestructuración. ¿Tiene la confianza la gente de que el año que viene, el 2017, se va a estar mejor económicamente? ¿O vamos a seguir dependiendo de los discursos políticos que nos vayan diciendo que de a poco esto se va a ir reestructurando? Digo, ¿es tan grave lo que se ha recibido? A ver, Miguel. Mira, yo no soy tan optimista como muchos. Sin embargo, te diría que el 2017 va a traer reactivación, principalmente por el lado del gasto público y por el lado de, bueno, endeudamiento que la Argentina está encarando. Me parece que la inversión está postergada por una razón bastante sencilla. Para que vengan inversiones de afuera no alcanza con armar eventos como el Davosito o demás, sino que tiene que haber perspectivas de negocios que sean rentables. O sea, la inversión no viene por caridad. Tiene que encontrar algo que le sea atractivo. Y no es solamente inversión externa, inversión de argentinos. Se ha hablado mismos. mucho de eso, Miguel, digo, de la inversión. Sí, ¿Vos claro. confías en que pueda llegar una inversión ahora a corto plazo, o todavía falta a la Argentina que demuestre condiciones para que el empresario del extranjero venga a invertir? Se han mejorado algunas condiciones. Por lo pronto, las estadísticas oficiales son mucho más creíbles. Pero ese es el marco necesario. Lo elemental creo que no está, y lo elemental es que haya proyectos que sean rentables. Entre otras cosas, vos vas a tener que el costo laboral de la Argentina es muy alto, y no estoy hablando necesariamente de flexibilización laboral o pensar que hay que atacar al trabajador, para nada, pero lo que simplemente digo es que se dificulta la creación del empleo cuando para que un empleado le lleguen 10.000 pesos a la mano, el empleador tiene que pagar 16.300. Entonces, esa es una discusión que creo que se tiene que venir en la Argentina, porque si no, no vamos a poder crear empleo. Bueno, a ver, el tema de las inversiones, hablan todo el tiempo de las inversiones porque justamente nos decían que en la etapa anterior consumíamos más de lo que podíamos consumir, entonces cómo se enfocaba ese proyecto en el consumo, que ahora el enfoque va a estar en la inversión y que vamos a crecer a partir de la inversión. Lo cierto es que en estos primeros 8 meses las inversiones de las que hablaban no llegaron. Hasta agosto el Banco Central tiene reportados con inversión extranjera directa 1.800 millones, cuando nos estaban hablando de que iban a venir inversiones por 100.000 millones. Está bien, estaban hablando de varios años vista, pero lo cierto es, ¿quién va a venir a invertir en un país donde no hay mercado interno, porque el consumo está deprimido? ¿Vos cómo vas a invertir si después no te asegurás la tasa de retorno porque no tenés quien te compre? Si el trabajador no te puede comprar los productos que vas a vender, no se entiende quién lógicamente va a venir a invertir. A ver, Pablo. No, partiendo de lo que preguntaste al principio, ¿hay reestructuración? No hay ninguna reestructuración este año, ni en curso, ni hacia adelante, y tampoco, creo yo, la hubo durante el periodo kirchnerista. O sea, desde el punto de vista estructural, la economía argentina sigue siendo una economía fuertemente primarizada, donde la industria tiene un peso relativo, pero es una industria atrasada en términos de productividad. Y ¿en cuanto a escala o en cuanto a qué? En cuanto a escala y en cuanto a productividad. No es que no aumente la productividad. Si uno agarra del 2003 al 2014, 2015, la productividad del trabajo aumentó como 70%. Pero esa productividad no aumentó por un fuerte proceso de inversión, sino por un proceso de cambios en los convenios colectivos de trabajo, etcétera. Es decir, por mayores ritmos de explotación de los trabajadores. Es decir, se vuelca sobre las espaldas lo que la clase capitalista o los empresarios no quieren hacer, que es invertir. Ahora le han dado todas las condiciones. El gobierno se gastó en gestos. Pero es increíble, Pablo, es increíble, y yo también lo planteo, lo abro para todos, ¿no? Mucho se le ha dicho a Mauricio Macri, él viene desde el rubro del empresariado fuerte en la Argentina. Él es un empresario, de familia de empresarios también.
¿Cómo puede ser que a un gobierno que está configurado también por CEOs de varias empresas, todo el sector empresario en algún punto le dé la espalda? ¿Cómo se entiende eso? Bueno, yo creo que la respuesta te la di yo y yo coincido con Germán. La inversión no vino. Este año se pensó que simplemente por una cuestión de expectativas la inversión iba a venir, pero la inversión no vino y no va a venir hasta tanto las condiciones elementales de rentabilidad estén. Es interesante el punto que dice Germán acerca de que tiene que haber un mercado interno. Yo creo que antes de eso, el problema radical que tiene la economía argentina es que el costo para el empresario de contratar a alguien es muy alto. Si nosotros no resolvemos ese punto, o por lo menos se empieza a debatir, fíjate lo que está pasando. La parte más importante de la carga laboral es la carga que tiene que ver con la jubilación. Obviamente yo no te voy a decir que estén bajando las jubilaciones, pero fíjate lo que está pasando. El 60% de la economía argentina que está en blanco está, en definitiva, financiando al total de la economía que se quiere jubilar igual y le dan la jubilación lo mismo aunque no tenga aportes. Entonces, si vos pudieras bajar un poco el aporte jubilatorio y eso implicara que vos conseguís meter nuevos empleados en blanco, estarías bajando el costo laboral, estarías no necesariamente desfinanciando, sino incluso podrías darle más financiamiento al sector previsional, pero tenés que hacer que el costo laboral baje. Y te hablo del caso de las jubilaciones porque es el ítem que más pesa. ¿Qué es que el costo laboral baje? Digo, ¿es pagar menos impuestos o es bajar los salarios? Mira, si yo te digo, te decía que para que un empleado le lleguen 10.000 pesos, o el empleador paga 16.300. Sí. Ahí están. Del empleado se le descuentan 16% por inflación, perdón, 11% por jubilación, 3% por obra social y 3% para el PAMI. Y después el empleador aporta 16% para jubilación, 7,5% para asignaciones familiares, 1,5% para fondo de empleo y también paga RT y me parece que está también la obra social, de memoria me puedo estar confundiendo. Pero todo ese costo lo está afrontando la parte de la economía argentina que está en blanco. Después tenés la parte de la economía que está en negro, que es un 40%. Y sin embargo, altísimo. Es enorme. Entonces, hasta tanto vos puedas volver a meter una parte de ese, o lo más que se pueda de ese 40% en blanco, de manera tal que puedas bajar ese costo laboral, sin de esa manera desfinanciar a la prestación de los servicios. Porque el que no tiene obra social, el que está en negro, de todas maneras va al PAMI o va a diferentes obras sociales y no lo dejan en la calle. Y lo mismo con las jubilaciones, lo cual es muy razonable. Pero sin embargo, eso está en los hombros del 60% del empleo que está en blanco. ¿Y el otro qué hacemos? Entonces, insisto, si vos pudieras bajar ese costo para que los empleadores pudieran contratar más gente y pudieras tener más trabajo en blanco, vos tenés que tener más trabajo en blanco para poder resolver muchos problemas. El tema es que a veces da la impresión que la vara es casi lo mismo en una determinación política para una empresa grande como para una empresa pequeña. A ver, Germán. Dos cuestiones. Respecto del tema del salario, sí, o sea, si bien Miguel aclaró que se refería a los aportes y las contribuciones, el tema del salario, verlo como un costo es el problema que hoy tenemos de que no tenemos mercado, porque en vez de ver al salario como un estímulo a la demanda agregada, se lo ve como un costo. Y respecto de bajar las contribuciones patronales, eso ya se hizo en la década del 90 y no fue como no fue, se desfinanció el sistema previsional. El sistema previsional se desfinancia por la creación de las AFJP y por la reducción de contribuciones patronales, y eso es lo que generó en la segunda mitad de la década del 90 el déficit fiscal que justificaba el endeudamiento externo en ese periodo. Entonces, terminás teniendo déficit fiscal financiado con endeudamiento externo y todos conocemos el fin de la película, la crisis del 2001-2002. ¿Pablo? No, sí, difiero de lo que planteaba acá el colega porque es lo que te decía antes, se vuelca el peso de la no inversión sobre los hombros de los trabajadores. Ya hubo un achicamiento del salario. El salario, producto de la devaluación, del proceso inflacionario que hablábamos antes, se deterioró durante el primer semestre un 10%, el poder de compra del salario. ¿No pasa en la escala, digo, que se le exige lo mismo a la empresa grande que a la pequeña pyme que tiene pues 2 empleados? El 80% del empleo lo genera la empresa pyme, y aparte de la demonización, se habla del empresario como si fuera un tipo lleno de plata, y es un argentino, que le trata de dar trabajo a otros. No es una demonización del empresario. Es lo que hacen objetivamente los empresarios.
Hay que ver el mini Davos, hay que ver el coloquio de IDEA. Es un catálogo de declaraciones antiobreras. Siempre, ante cualquier cosa, lo que se quiere es atacar al trabajador. Hay que ver las declaraciones de Cristiano Ratazzi contra el derecho a huelga, hay que ver las declaraciones que se sucedieron en el coloquio de IDEA, donde siempre el tema de la productividad no está atado, por eso no vienen las inversiones, no está atado a que van a traer inversiones, a que van a poner nuevos establecimientos, sino que está atado a seguir atacando el valor de la fuerza de trabajo. Vos preguntabas, ¿por qué no vienen las inversiones? Porque las inversiones no terminan de venir, porque la clase empresaria, como se vio en el mini Davos y como se vio en el coloquio de IDEA, están presionando al macrismo para que haga un ajuste mucho más fuerte. Por eso le dicen que el ajuste fiscal es insuficiente, por eso dicen que hay que bajar el costo salarial, pero ya bajó todo eso. Y sin embargo no invirtieron. Entonces, para mí están invertidos. ¿Por qué no discutimos las ganancias empresarias? Arcor esta semana y la Copal, que es la cámara que agrupa a las empresas de la alimentación, dijeron que no pueden pagar un bono de fin de año. Pero muchos dicen que es insuficiente ese bono, ¿no? Bueno, pero es totalmente insuficiente, tenés razón. Pero hay que ver las ganancias, porque Arcor reportó en su último reporte de ganancias 1.500 millones de pesos. Vos decís que no puede pagar un bono de fin de año y en simultáneo está suspendiendo y despidiendo trabajadores. Entonces lo que tenemos que discutir que es una clase empresaria, la Argentina, parasitaria, atada al capital financiero internacional, como estamos viendo con el enorme endeudamiento que está viendo. Ahora entre la JP Morgan, el Banco Internacional, con sede en Nueva York, y el gran capital financiero internacional están generando una escalada de endeudamiento para financiarle la campaña Cambiemos, lo de la obra pública, con Ángelo Calcaterra, que va a ser el soterramiento, el pariente de Macri va a ser el soterramiento del Sarmiento. Es escandaloso. Entonces... Ahora, les puedo hacer una pregunta concreta para entenderlo. Yo sé que son tipos que laburan y tienen un tecnicismo lógico de su profesión también, porque es muy compleja la economía, sobre todo en un país que está en desarrollo o es subdesarrollado como la República Argentina. ¿Por qué realmente le cuesta tanto al político en generaciones, sea cual sea la bandera, que la gente que ahora nos está mirando tenga que sufrir el impacto en una góndola hasta para comprar arroz? Hay gente que hoy está comprando terceras marcas porque no puede comprar. Y siempre digo esto, ¿por qué en situación de crisis o cambios de gobiernos están los que pasan la crisis porque pueden, porque tienen algún sostén de ahorros o su salario le permite quizá aguantar un poco más allá de la depreciación, y los que la viven? Que lamentablemente mientras discutimos nosotros acá, y se lo digo incansablemente a los políticos que se sientan acá, hay gente que se está muriendo de hambre, se caga de hambre y no llega a fin de mes. Digo, ¿cuál es realmente la complejidad absoluta o la distancia política o económica que tienen los funcionarios para no poder controlar algo tan simple como que la gente morfe? No, ahí justamente, mira, si vos comparás, vos en el año 2014 tuviste una devaluación, igual que tuviste a fin del año pasado, con la diferencia de que la devaluación de enero del 2014 es una devaluación forzada por los mercados, después de más de 14 corridas cambiarias que se hicieron contra el gobierno anterior. Esa se puede decir que tuvo su éxito, porque lograron la devaluación. Y vos después de esa devaluación, lo que tenés que mirar es qué política se hace justamente desde el Estado para evitar eso, para evitar la pérdida del poder adquisitivo del salario, para evitar que más ciudadanos caigan debajo de la línea de la pobreza. Y vos tuviste ahí toda una serie de políticas destinadas a estimular el consumo, ¿sí?, para evitar esa pérdida del poder adquisitivo del salario. En cambio, vos hoy tenés una devaluación generada desde el gobierno, ¿sí?, y si vos llevás que todos los precios vayan hasta ese nivel, en definitiva lo único que hiciste fue una corrección numérica. Entonces, lo que claramente buscó esta devaluación es esto. Lo que buscó es reducir el poder adquisitivo del salario. Entonces, es un objetivo buscado. No, estoy totalmente en desacuerdo. Teníamos un tipo de cambio que era totalmente ficticio. La devaluación forzada por los mercados, como dice Germán, que siempre al kirchnerismo le ha encantado encontrar enemigos externos, no era más que un reflejo de las cosas que estaban pasando, porque había un tipo de cambio paralelo y un tipo de cambio, incluso el de contado con liquidación, que es un tipo de cambio que no era paralelo, era totalmente blanco, y el oficial. Entonces, había esa enorme brecha que terminó sincerando parcialmente el gobierno con esa devaluación, que fue una devaluación sin ningún plan detrás, pero la devaluación que hace Prat Gay
a mí más que devaluación me prefiero la palabra, soltó el tipo de cambio, dejó que fuera donde fue, e incluso le impuso una banda. Me parece que fue totalmente diferente, apuntando a sincerar todos los precios de la economía. ¿Sabes cuál fue uno de los grandes temas del gobierno kirchnerista? Intervino todos los precios de la economía. Tenías un tipo de cambio que era ficticio, tenías precio de los servicios públicos que eran ficticios, tenías precio de lo que vos digas que estaba asordinado, y al final, ¿qué tenías? Empezabas a tener algunas cosas escasez. Entonces, te doy 40 segundos, puede ser que no tengo más tiempo, Pablito. No, te digo, toda devaluación en la historia apunta a atacar el salario. Uno puede hacer la historia económica y siempre eso es así. Como decís vos, llega a fin de año, hay que pelear por el salario alcanza el nivel de la canasta familiar, que está en 20.000 pesos. El bono, nosotros hicimos un cálculo desde la izquierda diario. En el sector privado registrado debería ser de por lo menos 11.000 pesos para recuperar lo que perdió el salario durante el año frente a la inflación, pero eso es para recuperar lo que perdió el salario durante el año frente a la inflación, y en enero el salario sigue sin alcanzar la canasta familiar. Entonces lo que tenemos que discutir es que el salario de todos los trabajadores alcance el valor de la canasta familiar, que hoy el propio gobierno de la ciudad lo estima en 20.000 pesos, que se reabran las paritarias para que los salarios recuperen lo que perdieron con la inflación, y el bono tiene la función de que lo que se comió mes a mes sea recuperado parcialmente. Entonces eso tenemos que discutir hacia fin de año. Para los jubilados nosotros calculamos de mínima tendría que ser 4.000 pesos el bono, están dando una miseria de 1.000 pesos, entonces hay un discurso que dice la pobreza cero, pero hay un ataque claro hacia los trabajadores. Ok, gracias por haber venido, un placer enorme. Bueno. Hacemos una pequeña pausa y ya en un ratito nos metemos con el debate político, que va a ser realmente intenso. Dale, no te vayas, ya venimos en